escuchamos Amnistía y espero que ustedes me estén escuchando a mí. Un abrazo desde este espacio de Twitter. Hoy vamos a hablar sobre Naciones Unidas, sobre ONU Ginebra, y nuestra idea es que todos los que estén acá conectados vayan viendo cómo va a funcionar este mecanismo en este momento, mes de septiembre y octubre, porque en el Consejo de Derechos Humanos se está hablando de Venezuela. Entonces lo que vamos a hacer es comentarlo con expertos de área como Beatriz Borges, Clara del Campo, se nos va a sumar también Calixto Ávila, así que va a ser genial. Ya les estoy dando permiso a Clara, Vivi, para que estén conectadas. Vivi, yo te veo como hablante, dime si puedes hablar y si escuchas. Hola, saludos, feliz tarde a todos y a todos, espero que me escuchen bien. Genial, se escucha súper nítido. Esperando por Clara, Clara ya se le envió la invitación, debería estar por acá en breve. Quienes estén escuchando pueden igual hacernos comentarios. Este no es exactamente una de estas salas abiertas donde vamos a hablar todo el mundo y ya, sino que quisiéramos primero escuchar a personas que están trabajando directamente con lo que ocurre en Naciones Unidas, y así vemos cómo es esta jugada diplomática, este mundo diplomático, para entender qué va a pasar con Venezuela. Yo creo que lo primero sería ponernos en contexto. Vivi, si estás allí, dinos qué está ocurriendo en este momento, septiembre de 2024, en Naciones Unidas con Venezuela. Bueno, saludos a todos y a todas y gracias por estar conectados. Creo que la pregunta que nos suma a esta conversación que hará las Naciones Unidas, como pues ese organismo que vemos con importantes pilares en términos de paz, derechos humanos, desarrollo, seguridad y bueno, cómo todos esos temas están afectados en Venezuela y bueno, cuáles son esos momentos importantes que van a haber en el mes de septiembre y en los meses por venir en el caso de Venezuela. Yo creo que, bueno, Venezuela se encuentra en un momento de altísima incertidumbre, especialmente después de lo ocurrido el 28 de julio y también con la aproximación el 10 de enero, una fecha crítica donde el país está transitando un escenario muy adverso donde hay graves y masivas violaciones a los derechos humanos y donde es fundamental y crucial que Naciones Unidas, como un órgano que debe tener en el centro los derechos humanos y la paz y la seguridad de las naciones y su desarrollo, pueda abordar la crisis de Venezuela de una forma contundente, audaz, coordinada y que, bueno, efectivamente tenga una respuesta en una crisis de violación a los derechos humanos. Y parte de lo que pues vamos a ver en septiembre es que va a haber una sesión del Consejo de Derechos Humanos y en esa sesión parte de lo que estamos promoviendo, 30 organizaciones nacionales e internacionales que defendemos los derechos humanos, es que el Consejo de Derechos Humanos pueda seguir conociendo de la crisis de las violaciones a los derechos humanos de Venezuela y que además un punto muy importante en términos de rendición de cuentas internacional y ante la intensificación de la represión postelectoral se renueve el mandato de la Misión Internacional Independiente de los Hechos, que como saben es un mandato que ha tenido Venezuela ya varios años, donde desde 2019 que se identificaban estas organizaciones se solicitó ante el Consejo y se generó este mandato, y esta misión ha tenido un rol clave en lo que ha sido la documentación y la visibilización de violaciones a los derechos graves a los derechos humanos, en exigir pues la importancia de la rendición de cuentas y de que se mantenga un escrutinio internacional constante en medio de una represión que es generalizada y que se ha intensificado después de las elecciones del 28 de julio. Entonces, en esta sesión del Consejo esperamos que no solamente se plantee esta resolución, sino que este mecanismo quede renovado y que pues las 3 personas expertas que hoy en día conforman la misión también presenten un informe que va a estar pautado, y es importante que anotemos la fecha, el 19 de septiembre, en este periodo 57 de las sesiones del Consejo, que pues ya inició el día de ayer y termina el 11 de octubre.
octubre y que pues en las semanas de votaciones que van a ser ya en la semana de octubre se haga la resolución en favor de la renovación del mandato de la misión y pues de los mecanismos que protegen y supervisan y monitorean derechos humanos en Venezuela. Entonces esa es una expectativa alta que hay desde las víctimas, desde las organizaciones de derechos humanos. Va a ser un momento importante y de allí la importancia de difundir esta solicitud que se ha hecho desde las organizaciones y también de las víctimas de que se dé esta renovación de este mecanismo que contribuye a la investigación de los mandatos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros crueles, inhumanos y degradantes también que se han cometido al menos de 2014, ¿no? Y que también incluye la violencia sexual y de género. Y bueno, este mandato que ya se ha extendido en 2 oportunidades, pues esta sería una tercera oportunidad, pero efectivamente es necesaria visto el agravamiento y la intensificación de lo que han sido las violaciones graves a los derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. Miren, en la sala hay, calculo yo, creo que casi unas 100 personas, porque hay un gentío conectado más 75, y pongo un poco en contexto. Se está hablando de Venezuela en Naciones Unidas en este momento, en el Consejo de Derechos Humanos, que es la sede de Naciones Unidas que está en Ginebra. Venezuela está en agenda. Eso no significa que se va a hablar de ella todos los días, pero por ejemplo, ya hoy Argentina tuvo un pronunciamiento en nombre de varios países llamando la atención, advirtiendo sobre los crímenes cometidos en Venezuela, la altísima represión, el escenario postelectoral y cómo Venezuela se está convirtiendo en un problema regional desde hace tiempo, pero se está acentuando ahora. Eso es una primera cosa. Lo otro que nos comenta Vivi es que el 19 de septiembre, es decir, la semana que viene, se va a presentar un nuevo informe de la misión de determinación de hechos, que yo los invito a los que están en la sala que por favor busquen en línea la misión de determinación de hechos de la ONU. Es una misión independiente con unos investigadores que ha estado documentando graves violaciones de derechos humanos desde el año 2019 y que es la que ha servido, bueno, para sustanciar parte de las demandas que se hacen sobre Venezuela y que se hacen también sobre personas responsables de crímenes en Venezuela en tribunales internacionales, y además ha sido el espacio más importante en el que han hablado las víctimas venezolanas. ¿Por qué? Porque es una misión que las escucha, documenta, procesa todo eso y la va publicando para que los países vayan tomando decisiones. Entonces, antes de pasarle la palabra a Calixto para que también nos hable de qué significa esto, una de las grandes dudas que siempre hay, Calixto Ávila, quien está en este momento en Europa y hace seguimiento de todos estos mecanismos internacionales para organizaciones venezolanas, sobre todo Provea, el asunto de esto es que la gente se pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? Es decir, si se habla de Venezuela en la ONU, pero no hay cambios en Venezuela, ¿esto al final para qué sirve? Entonces quisiera, Calixto, que nos dieras estos dos balances, uno de qué están haciendo realmente y qué falta por hacer, porque al final uno necesita que haya como más acciones. Y esto para que la respuesta a qué hará la ONU por Venezuela no sea nada, sino que sea algo y ese algo sea significativo. Calixto, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que el dossier internacional de derechos humanos y de Venezuela en general es de muy, muy alto nivel. Vistas otras situaciones en donde ha sido necesario muchísimos años de trabajo para llegar a establecer mecanismos de investigación y de seguimiento tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, regional en este caso, el sistema interamericano y también la misma organización internacional donde, dicho sea de paso, se ha establecido una comisión de investigación, de encuesta, en toda la historia de la OIT, que es un organismo anterior a las Naciones Unidas. Solamente han sido creados 10 comisiones de encuestas, una de ellas para Venezuela. Y justamente ahora en el mes de noviembre el Consejo de Administración de la OIT volverá a retomar el tema de Venezuela. Es una noticia que les estoy transmitiendo en este momento, es una noticia que conocimos la semana pasada, en donde se evaluará el cumplimiento de recomendaciones de esta comisión de encuesta. Entonces, aún a nivel de la Organización Internacional del Trabajo,
tenemos en este momento el mecanismo de más alto nivel que pueda establecer la Organización Internacional del Trabajo para la situación de Venezuela. Y a esto se suma el hecho de que tengamos un mandato a la Oficina del Alto Comisionado mediante resoluciones que deben ser presentados informes en 2 oportunidades cada año en el Consejo de Derechos Humanos. El hecho de que exista también una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, en la misma resolución en la que se da este mandato a la Oficina del Alto Comisionado, también se establece el mandato de la misión de determinación de hechos, que también está entre los más altos mecanismos, si no es el más alto mecanismo de Naciones Unidas en temas de investigación, sigue siendo uno de los más altos. Y en el sistema interamericano, por supuesto, a pesar de la salida de la denuncia de la Convención Americana, de la salida del Estado venezolano de la Organización de Estados Americanos, también se mantiene unos mecanismos como el METEV, se mantiene inclusive la misma mecanismos de seguimiento al tema dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Pues el sistema regional también ha continuado respondiendo a la situación de Venezuela. Ahora, por supuesto que todos estos mecanismos deben ser vistos en su conjunto, y pues generan resultados a diferentes velocidades. Yo creo que desde el sistema de derechos humanos, pues en particular el sistema universal, se han logrado los máximos mecanismos, y el punto preocupante de todas formas es que, a pesar del gran trabajo desplegado por las organizaciones de la sociedad civil, a pesar del respaldo de muchos estados en el mismo seno de las Naciones Unidas, e inclusive a pesar de que se ha abierto la primera investigación por parte de la Corte Penal Internacional en las Américas, que justamente por parte de la Fiscalía en particular de la Corte Penal Internacional, a pesar de todo eso, existe un proceso de regresión en los derechos humanos que ha aumentado. Creo que de todas maneras todos estos mecanismos han servido para mitigar y para evitar que esta situación sea aún más grave. Y en todo caso, esto permite que los estados también de manera dentro de su política exterior con respecto a Venezuela, pues puedan tomar estos espacios las Naciones Unidas, por ejemplo, para plantear la situación grave de Venezuela, y para también apoyar los mismos mecanismos mediante el voto, en particular para el establecimiento de la misión de determinación de hechos, que esperamos sea renovada. Aparentemente todas las informaciones que tenemos es que habría una enorme posibilidad de que sea renovada esta misión. Pero tú mencionabas hoy, para concluir, que había habido una declaración del gobierno de Argentina, y efectivamente hubo una declaración en el inicio de este periodo de sesiones, en donde el gobierno argentino habló, no a nombre propio, sino a nombre de 45 estados, en el diálogo, en el punto 2 es decir, el debate general sobre la situación de derechos humanos. Entonces, eso muestra cómo hay coaliciones de estados que son capaces de actuar juntos en el Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto, el Estado venezolano hace lo propio, y también ha creado un grupo que se llama, irónicamente se llama Grupo en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Este grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, así se llama, está compuesto por 20 estados, en donde están China, Cuba, Rusia, Eritrea, recientemente Zimbabue, y otros estados cuyo discurso está justamente destinado a minar el debate de derechos humanos en el Consejo, alegando principios como el principio de no intervención en asuntos internos, el principio de soberanía, alegando dobles estándares y politización de los mecanismos, justamente con el objetivo de evitar que se establezcan mecanismos como la misión de determinación de hechos. Aunque es un discurso que no cala en el conjunto de los miembros del Consejo, de todas formas hay que revisar ese tipo de estrategias que en últimas también favorecen pues justamente que posición de estados como el venezolano puedan hacer daño a
al Consejo, en particular en su misión de monitoreo y de investigación de graves violaciones a derechos humanos. El objetivo de este grupo es esencialmente reducir estos mecanismos a cooperación y asistencia técnica, como dicen ellos, siempre con la aquiescencia del Estado concernido. Concluyen esas frases de esa manera. Lo que significaría que regímenes autoritarios y dictatoriales solamente podrían recibir asistencia y cooperación técnica con la aquiescencia de esos estados, y que en ningún momento, desde el punto de vista del gobierno del señor Maduro y de sus aliados, en ningún momento podrían establecerse mecanismos, ni siquiera como ocurre en el Consejo de Derechos Humanos, que es que se votan resoluciones y se aprueban por mayoría de acuerdo al reglamento aceptado por las partes y al reglamento del Consejo. Y a pesar de eso, el discurso es que debe prevalecer la soberanía sobre los derechos humanos, y por lo tanto los estados podrían desconocer esos mecanismos establecidos según las normas del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Sí, Calixto, hay una duda acá, y es que acabas de decir que, primero, Venezuela es importante por la cantidad de mecanismos activos que hay para vigilar el país, documentar, denunciar, por todas estas movidas que ha habido, y de hecho tengo acá el documento leído por Argentina, en nombre de Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Alemania, Australia, o sea, es un montón de países, ¿no? Dominicana, Reino Unido, Suecia, es un montón, y en ese documento dicen lo siguiente: en las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación de derechos humanos ha empeorado a un ritmo alarmante. Detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, algunas de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y de grupos de civiles armados conocidos como colectivos, llamamientos del Estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones pacíficas, cancelación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Es decir, esto que los venezolanos dirán, bueno, ya yo lo sé, bueno, ahora es que se enteran, bueno, esto ya lo estamos viviendo, esto está llegando a espacios como la ONU. Pero al mismo tiempo, Calixto, tú dijiste que el hecho de que Venezuela esté siendo discutida ayuda a contener, a inhibir, a bajarle la intensidad a la represión. ¿Cómo se puede asegurar eso? O sea, ¿cómo se asegura eso si Venezuela pasó de tener 300 presos políticos a 2.000? ¿O cómo uno puede saber que está funcionando la ONU si la represión se hizo más brutal en las últimas semanas? ¿Cómo funciona esto? De todas maneras, fíjate que el tema es que la ONU de todas formas está conformada por estados. Y dentro de esos estados existen estados que son claramente violadores de derechos humanos y que estarían en contra y buscarían también regresiones a nivel de la ONU. Yo creo que cuando se trata de instancias internacionales hay que decir una cosa, que las instancias internacionales se crean en momentos, en coyunturas históricas muy favorables. La misma Corte Penal Internacional, por ejemplo, fue creada en un momento en que la Guerra Fría bajó, en que los derechos humanos adquirieron una relevancia global importante, y en un momento en que los conflictos internacionales pues habían mostrado que necesitaba este tipo de instancias internacionales, en particular en los tribunales de Yugoslavia y de Ruanda, por ejemplo, que mostraron la necesidad de esos mecanismos. Entonces tuvimos unos resultados muy favorables. Y eso no obsta que los estados de todas formas traten de, en el momento en que gobiernan estados autoritarios y dictatoriales, de hacer recular todos estos mecanismos internacionales, ¿no? Y esto es parte del ataque a las instancias internacionales. Por supuesto que, fíjate que lo que hace el Estado venezolano es tratar de desacreditar la misma Corte Penal Internacional, tratar de desacreditar, por ejemplo, la actuación del fiscal, a los mismos jueces. Entonces, y esa forma de descrédito también lo has visto en en las respuestas iniciales a los informes del Alto Comisionado y de la señora Bachelet, por ejemplo. En algún momento también acudimos a un proceso de descalificación y de descrédito.
Entonces, por supuesto que el tema es, y la gran pregunta es esa, ¿cómo un Estado, cómo estos mecanismos que hemos construido como sociedades, digamos, en el mundo para prevenir graves violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad, porque las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando la humanidad ha asistido a crímenes de genocidio y a crímenes de guerra especialmente graves. Después de esta catástrofe humanitaria y bélica que supuso la Segunda Guerra Mundial, es que los mecanismos internacionales como las Naciones Unidas se crean, y después de lo que ocurre en Yugoslavia y en Ruanda, y en una coyuntura muy específica, es que se crea la Corte Penal Internacional. El gran tema y la gran pregunta es ¿en qué están fallando estas instancias internacionales para atender una situación como la de Venezuela, ¿no? Y ahí hay unos grandes análisis que tienen que hacerse en términos, por ejemplo, de cuál es la presencia de Naciones Unidas en el territorio. ¿Fue efectiva el alto comisionado al establecer una oficina, una presencia, digamos, en el país, basado en un memorándum de entendimiento confidencial que en algún momento fue violado según el Estado, pero que nunca supimos en qué consistió esa violación de la oficina del alto comisionado para que diera lugar a la expulsión de esta oficina? Y lo mismo tenemos actualmente con un memorándum de entendimiento para establecer esta oficina de cooperación y asistencia técnica que depende del fiscal de la Corte Penal Internacional. Nuevamente tenemos un memorándum de entendimiento confidencial y un desarrollo confidencial, porque no sabemos qué está pasando con esa oficina en el territorio. Entonces, la gran pregunta y el gran análisis que tenemos que hacer es: las organizaciones de la sociedad civil hemos explorado suficientemente los mecanismos internacionales, y esos mecanismos son suficientes para atender situaciones como la de Venezuela, en donde se va poco a poco consolidando un Estado autoritario que es capaz de manipular y de ganar tiempo y de desprestigiar las instancias internacionales. Entonces, por supuesto, hay más preguntas que respuestas a esta situación, pero eso no significa que las organizaciones de derechos humanos no hayamos hecho el mayor esfuerzo, ni debamos continuar haciendo ese mayor esfuerzo. Por supuesto que esta situación que vive el país actualmente sería muchísimo más difícil si no tuviéramos en este momento escenarios internacionales donde el Estado venezolano debe explicarse y debe desplegar una estrategia. Ayer vimos al embajador del señor Maduro en Ginebra brindando su apoyo, por ejemplo, a la dictadura de Nicaragua. Este tipo de intervenciones pues muestran una voluntad de estos estados que forman parte de este grupo de amigos en defensa de la Carta, como ellos se llaman, de la Carta de la ONU, que está dirigida justamente a intervenir permanentemente con el ánimo de posicionar su discurso en la ONU. Ahí veremos qué hacen los demás estados que son favorables a la vigencia de los derechos humanos para contrarrestar este tipo de posiciones, y la declaración hoy de estos 45 estados que se recibió en la inauguración del debate en el Consejo de Derechos Humanos a la situación de Venezuela es una respuesta dentro del mismo sistema. Muchísimas gracias, Calixto. En este momento tenemos más de 200 personas conectadas en sala. Les recuerdo a los que acaban de llegar que estamos hablando de las acciones que se van a hacer, que se pueden hacer en Naciones Unidas, sobre todo en Ginebra, sobre la situación de Venezuela. Hoy se habló del país con un pronunciamiento de más de 40 países. Argentina fue la vocera, pero además ya avisamos que para el 19 de septiembre, la semana que viene, se presentaría el informe de la misión de determinación de hechos, la Fact-Finding Mission. Sobre eso quiero que Clara del Campo, que está acá conectada, que Clara nos cuente qué se espera de la Fact-Finding Mission, y además cómo se entiende esto de que ahora se acaba su periodo, ya investigó durante 2 años, y hay que trabajar para renovar ese mandato un tiempo más, porque claro, hay que seguir investigando. Pero Clara, ¿por qué es importante la Fact-Finding? Hola, buenas noches a todos. Que me escuchen todos bien y todas bien. Y un saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Gracias por acompañarnos y gracias por mantener el interés y la atención sobre esta conversación que tenemos acerca de la ONU. Yo creo que es importante como reconocer de primeras que la ONU puede parecer como un plano muy distante, muy lejano, medio complejo, medio laberíntico,
pero la verdad es que si bien todo eso puede ser verdad, la verdad es que es la herramienta y el espacio más importante que existe a nivel global para tratar problemas que interpelan y preocupan a la humanidad en su conjunto. Entonces, en la medida que eso es así, el hecho que Venezuela esté como tema prioritario dentro de los más de 200 países que existen en el mundo es algo, creo que nos debería inyectar con un poquito de esperanza. O sea, la ONU en su ámbito global ha decidido crear un panel de expertos independientes, expertos investigadores independientes, que es esta llamada misión de determinación de los hechos, para investigar exclusivamente lo que pasa en Venezuela, y no solo para investigarlo, así como con esa finalidad exclusiva, sino para investigarlo con miras de garantizar que los perpetradores de los crímenes y los perpetradores de violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia y que las víctimas tengan acceso a justicia. Esto tiene básicamente ¿qué consecuencias? Dos, principalmente. Tiene a las víctimas en el centro del mandato, en el centro de la misión, en la razón de ser de este grupo de expertos, tiene a las víctimas en su centro. Quiere contribuir de forma decidida, rigurosa e internacional a que estas víctimas tengan en algún momento, quizá hoy, quizá mañana, quizá dentro de un poquito más de tiempo, tengan acceso a las mejores garantías de conseguir justicia. Y la otra segunda finalidad que tiene este panel de expertos o misión de determinación de los hechos es apuntar a esas personas que cometen esos crímenes tan graves y tan hirientes para la humanidad en su conjunto, como son posibles crímenes de lesa humanidad, es apuntar a esas personas que los están cometiendo a día de hoy y que los vienen cometiendo en los últimos años y decirles: atención, el mundo está prestando atención. Ojo, que estamos documentando al detalle y con rigurosidad, con multiplicidad de fuentes y dejando constancia en documentos escritos y en intervenciones orales de lo que todos ustedes están haciendo. Y no solo eso, sino que a partir de septiembre, como esperamos que sea al renovar el mandato de esta misión o grupo de expertos, que lo van a continuar haciendo. No crean que a partir de dentro de las próximas semanas van a gozar de más impunidad o de más opacidad o de más carta blanca para seguir cometiendo estos crímenes. No, ni mucho menos. La comunidad internacional va a redoblar sus esfuerzos para continuar poniendo la mira sobre esas personas que cometen los crímenes, seguir documentando exhaustivamente los crímenes que están cometiendo y antes o después someterle a juicios independientes, rigurosos y con todas las garantías. Eso es lo que creo que nos tenemos que recordar todos en este momento, y el rol fundamental que puede jugar la misión de determinación de los hechos de ahora en adelante y mirando hacia atrás también. Sí. Clara, hay personas en sala, hay algunos que estoy viendo, por ejemplo, que son defensores de derechos humanos, algunos han sido víctimas, hay personas que trabajan en el mundo diplomático, otros no, otros son ciudadanos que están esperando a ver de dónde vienen las respuestas. Con la misión ha pasado que en años anteriores han ayudado incluso a ponerle nombre a cosas que pasan en Venezuela y que no entendíamos. Por ejemplo, que apresen a los familiares de las personas que están siendo perseguidas para que la gente se entregue, o los criminalizan también. A eso la misión le puso la palabra Sippenhaft, que es un patrón de represión nazi y que han identificado que en Venezuela se comete. Diciéndolo yo, lo que estoy repitiendo, algo que está establecido en un informe. También han documentado, y fue su primer trabajo grande, el primer año de trabajo, fue decir que en Venezuela había razones para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Lo dijeron antes de que la Corte Penal Internacional abriera la investigación sobre Venezuela y determinaron patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras cosas que habían ocurrido y que son también las cosas que está investigando la Corte Penal Internacional. Ahora, mi duda tiene que ver, Clara, con que todas esas cosas que se habían denunciado en 2024 volvieron a ocurrir, pero ocurrieron mientras había investigadores activos haciendo su trabajo. Es decir, es como que hubo un choque, pero ya había fiscales de tránsito, había gente en la calle, había gente revisando lo que estaba pasando y casi que se pudo documentar en tiempo real. Podemos especular un poco. ¿Tú crees
que de parte de la misión de determinación de hechos pueda venir una buena cantidad de material sobre las cosas que han ocurrido en elecciones y que nos permitan, así como por ejemplo el informe del Centro Carter o el del panel de expertos de la ONU permitieron tener indicadores técnicos sobre las elecciones. ¿Crees que con este tipo de informes también vamos a tener como nuevos relatos verificados de las cosas que pasaron y que por estar todos tan sumergidos en este lío no le pudimos hacer seguimiento todo al mismo tiempo? Te la dejo así de sencillita, Clara. Sí, tiro a puerta. La verdad es que, yo creo que si nos basamos en las experiencias previas de los informes y actualizaciones que han ido haciendo el grupo de expertos de la misión a lo largo de los años, lo único que podemos esperar es un informe contundente y totalmente inequívoco acerca de los crímenes internacionales que se han venido cometiendo en las últimas semanas, que no dejan de estar desconectados con lo que venían documentando en los años anteriores, pero que sin duda han tenido como un giro de perversión y de escala bastante fuerte en las últimas semanas. Pensaría que la misión de determinación de los hechos a lo largo de los años ha ido construyendo mucha confianza, ha ido construyendo mucha sensación de que lo que dicen y lo que investigan termina teniendo mucho impacto, y por lo tanto estoy relativamente segura que han ido recibiendo una cantidad incremental de información y de reportes de las violaciones de derechos humanos que se han cometido en las últimas semanas. Y en consecuencia, al recibir más denuncias, quiero creer que también han podido seguir fortaleciendo las conclusiones y los hallazgos tan Por un segundo dejé de escuchar a Clara, dígame si soy yo. Tampoco la escucho. Okay. Se nos cortó el audio de Clara, disculpa, no sé si debería volver a activar su micrófono o no, pero tomo entonces la idea de Clara. Viene o puede venir un informe contundente, un informe con cosas muy, muy fuertes, que además aparece el 19 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, es cuando se va a presentar ante el Consejo, pero se presentaría a la opinión pública el 17, así que anoten, porque es en una semana exacta, el martes de la semana que viene, en rueda de prensa, como se hizo el del año pasado y el anterior. Vivi, esto, ¿para qué le sirve a los países? ¿Okay? Porque se le dice a la ONU, se le dice al secretario general, se le dice al alto comisionado que tienen el deber, ¿no?, de hacer cosas, y uno espera que haga cosas. Pero también están los países, están los estados. ¿Qué se espera que hagan los estados de la región que están recibiendo todo este caudal de información? Sí, bueno, creo que los diferentes mandatos de Naciones Unidas en lo que se ha definido de la crisis multidimensional, política, derechos humanos, humanitaria, sobre todo los organismos que tienen mandato ante el Consejo, han venido monitoreando constantemente lo que pasa en Venezuela. Y esa información que por ejemplo, como lo decía Clara, en el caso de la misión, ha tenido un enfoque en lo que se han denominado como graves violaciones de los derechos humanos que han venido ocurriendo como patrones de persecución, que incluso ya venían sucediendo de forma reiterada en el contexto preelectoral, y que del contexto postelectoral se identificaron, ha sido analizada, y no solamente ha sido documentada por las organizaciones, sino también en estos espacios que los estados conocen esta información y conocen incluso cómo opera de forma sofisticada. Parte también de lo que ha sido el aporte del análisis de la misión que tú mencionabas, es justamente cómo hay un sistema sofisticado de represión que ha tenido un efecto ejemplarizante en todo aquel que se movilice, exija derechos, ¿no? Y que también se usa para generar miedo, para desmovilizar y para, con la finalidad, muchas de las que hemos trabajado en esto lo hemos planteado categóricamente, de la permanencia en el poder. Y por eso, en contextos pre y postelectorales, vemos este nivel de represión y cómo
frente a lo que fue la voluntad de millones de venezolanos que participaron en las elecciones presidenciales y viendo todas estas irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron estos procesos, es fundamental que la comunidad internacional reaccione. Hemos visto a lo largo de estos meses pronunciamientos contundentes en materia de derechos humanos y democracia, y vamos a ver en el Consejo de Derechos Humanos acciones contundentes. Y la renovación de la misión de determinación de los hechos es una de las acciones contundentes que la comunidad internacional tiene que tomar en una crisis como la de Venezuela, de graves violaciones de derechos humanos, como hemos visto, que persisten y que además se agravan. Y mecanismos como la misión de determinación de los hechos, la oficina del alto comisionado, la investigación ante la Corte Penal Internacional, con mandatos diferentes, pero que todos contribuyen a atender la crisis de derechos humanos y que contribuya esta presión para que se consiga justicia contra los perpetradores de los crímenes y que están de acuerdo al derecho internacional. Entonces, justamente vista la magnitud de la crisis, ahí se despliegan diferentes mecanismos establecidos en el derecho internacional, y es fundamental que los venezolanos y la comunidad internacional sigan contando con todos los mecanismos posibles para buscar el remedio a la impunidad y evidenciarmente que hay real avances, porque algo que también han producido estos informes y que también debe ser tomado en cuenta por los países es que esos mecanismos han producido recomendaciones, y esas recomendaciones son justamente la ruta de lo que debe ocurrir para que en Venezuela se restituyan y se garanticen los derechos humanos. Entonces, no solamente los mecanismos informan de lo que está pasando, sino también emiten recomendaciones que son las que se deberían implementar para que efectivamente se investigue, haya una real voluntad de que no haya impunidad en Venezuela. Entonces, mientras que eso no ocurra, el monitoreo de estos mecanismos debe seguir existiendo, el mandato de estos mecanismos extraordinarios debe seguir existiendo, porque si no existen, pues eso, el mensaje claro es que la comunidad internacional no está dispuesta a tolerar la ocurrencia de estos crímenes atroces, y que significa que hay un apoyo a los venezolanos, un apoyo a las organizaciones, un apoyo a las víctimas que durante años han estado luchando en un entorno completamente restrictivo para que se conozca la verdad de lo que está pasando y que se lleven los responsables ante la justicia. Eso es un mensaje de apoyo, es un mensaje también esperanzador, porque significa que no estamos solos, que la situación de Venezuela está siendo escuchada, está siendo atendida con diferentes mandatos. Y pues aquí el rol y el reto de Naciones Unidas de tener una coordinación en estos mandatos, de tener una presencia ante un Estado que no colabora, que no cumple y que sigue violando los derechos humanos. Pero bueno, este es el reto de un organismo que creemos, que apostamos, que tiene un gran reto para Venezuela y que tiene también una gran oportunidad, porque si bien es cierto estamos en los momentos más oscuros que ha vivido Venezuela, también Naciones Unidas puede desplegar un liderazgo audaz, coordinado, en un momento donde despliega sus capacidades políticas, técnicas y de derechos humanos para darle respuesta a los venezolanos y a una Venezuela que sufre, que se encuentra en una gran necesidad de respuesta y de atención, y sentir esta compañía, esta acción, estos pronunciamientos es clave, esa luz, ese faro de salvación que tenemos en este momento. Y pues yo creo que desde las organizaciones de derechos humanos nuestra expectativa no solamente está puesta en el Consejo, sino en Naciones Unidas como esa organización que nació en los momentos más oscuros de la humanidad, como el que está viviendo Venezuela, y que tiene un gran reto y una gran responsabilidad en proteger los derechos humanos, en garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo en Venezuela. Tengo que hacer esta pregunta y alguno de ustedes tres me dirá quién le entra, y tiene que ver con las estrategias de Naciones Unidas. Se había hablado, bueno, de la cautela, de ser reservados, de ser suaves, y eso pasó, por ejemplo, con la presencia de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, que, bueno, muchas veces no fue contundente con sus informes, le faltó, hacer reseñas y críticas a cosas que estaban pasando. Esperaron más bien hacer las cosas como internamente,
y fueron expulsados del país el 15 de febrero de este año. Están trabajando desde Panamá, siguen pendientes de Venezuela, siguen haciendo el trabajo que su mandato les implica, pero bueno, tienen como un tono mucho más bajo que el de la misión de determinación de hechos. Hay un panel de expertos de Naciones Unidas que viene a Venezuela a hacer observación electoral, a ver lo que estaba ocurriendo con las elecciones, y su informe fue público porque el secretario general así lo decidió, y el informe dice, se los leo textualmente, que Venezuela no cumplió con requisitos básicos de transparencia electoral, y esa es como la crítica más suave que hicieron, porque todo lo demás fue decir, no siguieron las disposiciones legales, no cumplieron con todos los plazos estipulados. En la experiencia del panel, cita textual, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. O sea, la ONU se ha dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela, del nivel de rudeza de las cosas que están pasando. ¿Cómo puede ser ahora el nuevo liderazgo de la ONU? ¿Cómo puede ser ahora la nueva estrategia para el país? Porque, ojo, y lo pregunto de cara a que alguno de ustedes nos diga, ¿puede estar en la mesa que vuelva la oficina a Venezuela? ¿Puede estar en la mesa que se active otro mecanismo más sobre Venezuela? O sea, ¿qué más puede pasar de ahora en adelante? ¿Está listo, Clara, Pipi? A ver. Puedo hacer una observación muy corta, inicial, ¿no? A ver, la oficina, uno de los puntos que desde la sociedad civil hemos considerado es un punto de debilidad de la oficina del Alto Comisionado, como ya lo he dicho, es que el memorándum de entendimiento sea confidencial y que por lo tanto nos conozcamos cuál es ese marco, ese acuerdo internacional. Y aún más grave aún en la medida en que esta memorándum de entendimiento incluye las funciones de la Oficina del Alto Comisionado en materia de cooperación y asistencia técnica, por un lado, y por el otro lado también incluye unas funciones de protección, que es una gran diferencia con la misión de determinación de hechos. La misión de determinación de hechos no tiene un mandato de protección sobre las personas, sino que es un mandato de investigación, y en cambio la Oficina del Alto Comisionado sí que tiene un mandato de protección. Entonces ese carácter confidencial tanto del memorándum como de su desarrollo, pues sin lugar a dudas mina el alcance de la presencia del Alto Comisionado en el territorio. Y hay que ver la situación en Colombia. En Colombia se estableció una oficina del Alto Comisionado que ha contribuido sustancialmente a los procesos de paz, o a tratar de llegar a una situación de paz en el país, pero también ha contribuido al esclarecimiento de violaciones a derechos humanos y a la mejora del sistema colombiano para establecer responsabilidades penales, que sin lugar a dudas ha permitido también un proceso de justicia transicional junto con la misma oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que durante 17 años mantuvo un examen preliminar abierto que fue cerrado en la situación de Colombia. Entonces, sí que tenemos diferentes estilos, diferentes modelos de oficina del Alto Comisionado, y ahí nos preocupa que la oficina del Alto Comisionado, la presencia en Venezuela haya permitido estos acuerdos confidenciales, haya mantenido un perfil muy bajo, y en el momento en que trató de ejercer su función de protección específicamente en el caso de nuestra colega Rocío San Miguel, en ese momento fue expulsada del territorio nacional. También creemos que fue una expulsión vinculada con el proceso, con el periodo electoral, en la medida en que esa presencia, visto los acontecimientos recientes, habría resultado un obstáculo para toda la represión por parte del Estado venezolano posterior y anterior al proceso electoral. Entonces sí que hay modelos distintos y sí que se puede mejorar. El tema es que siempre hay que olvidar, siempre que hablemos de Naciones Unidas, del sistema interamericano, hay que recordar que son sistemas compuestos por estados, y por lo tanto es necesario hacer un trabajo de convencimiento, de información, trabajo de hormiga permanente, de información, de contactos con los estados, para que tengan una radiografía completa de la situación en Venezuela y que puedan tomar decisiones adecuadas y reaccionar también a las mismas estrategias del Estado venezolano. Yo creo que esta intervención de hoy de Argentina a nombre de 45 estados, pues es reflejo de todo este esfuerzo en donde estos estados están
informados por parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre lo que ha ocurrido después del 28 de julio y son capaces de producir este pronunciamiento que sin lugar a dudas va en la etapa inicial de estas sesiones del Consejo también tendrá una trascendencia especial y ya es un preludio a lo que podríamos tener en el diálogo interactivo sobre el informe de la misión de determinación de hechos que esperamos que sea un informe tan contundente como los que ha venido elaborando. Yo quisiera agregar algo, Luis Carlos, en términos de lo que preguntaste del rol de Naciones Unidas, y yo sí creo que estamos en un momento de inflexión en términos de que requerimos un liderazgo para la paz y para los derechos humanos, no solamente pues del más alto nivel de Naciones Unidas, pues de su secretario general y después todo Naciones Unidas como con sus diferentes mandatos, sino también de la región. Efectivamente Venezuela ahorita necesita la mayor atención posible y justamente acciones y compromisos que puedan no contribuir a una paz autoritaria, una paz negativa, que es la paz que intenta imponer el gobierno en términos del silencio, la represión, el miedo, sino esa paz de los derechos y la garantía de la justicia en Venezuela. Es decir, cualquier capacidad que se pueda desplegar en los diferentes mandatos que justamente vaya a la garantía de los derechos humanos, como los derechos humanos estén en el centro, debe ser parte del norte de este mecanismo y de la acción. Cualquier aval a un silencio, a la represión, a que continuemos sin atender lo que ha vivido Venezuela en este periodo, pero durante muchos años, sin lograr justicia, donde prevalezca la impunidad, eso no va a ser una verdadera paz en Venezuela. Entonces es importante que ese liderazgo audaz de Naciones Unidas al más alto nivel en este momento de inflexión sea activado, porque además tenemos momentos críticos vinculados a la crisis postelectoral, donde el 10 de enero es una fecha importante y donde pues se tienen que desplegar todas las capacidades de políticas de persuasión para que efectivamente pueda haber una respuesta que garantice los derechos humanos de los venezolanos y que efectivamente pueda haber esa paz de la democracia, esa paz de los derechos, esa paz que efectivamente responde a las situaciones de graves violaciones a los derechos humanos vividas durante años y esa paz que no es impunidad, que no es silencio y que no es miedo. Diría que viene el periodo de discutir la renovación tanto del mandato de la presencia de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, que ahora está en Panamá, o para Venezuela, si lo queremos decir así, y la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos. ¿Cómo estamos ahí en términos de votos o de países? Clara, si tienes algún tipo de información sobre cómo funciona eso, porque vimos, por ejemplo, en 2022 que la renovación quedó algo así como 20 votos a favor y solo 4 en contra, y en la anterior a esa pues fue como 21 votos a favor y 5 en contra. Este año, ¿qué se espera? Pues sí, o sea, sin voluntad de hacer trabajo de adivinanzas del futuro, pero lo que venimos escuchando es que hay cierto consenso acerca de la necesidad, pertinencia y utilidad de la misión en este momento de la acuciante represión. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que gran parte de los estados europeos, de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, ven el valor y la necesidad de que esta misión de determinación de los hechos y también de la oficina del Alto Comisionado sigan su trabajo sobre Venezuela. También gran parte de los estados de las Américas, desde Canadá hasta Chile y Argentina, se suman a ese consenso. Y bueno, donde están quizás los interrogantes son en la región del continente africano y el continente asiático y de Oceanía, que como cabe esperar, pues son países y regiones más alejadas de la realidad cotidiana de lo que sucede en Venezuela y en la región, pero que sin duda han estado
han estado alertas sobre lo que sucede en Venezuela. Nos consta que varios estados, desde Sudáfrica hasta Malawi, hasta Japón, están informados y están atentos sobre lo que pasa en Venezuela. Les preocupa lo que pasa en Venezuela. Están, sobre todo aquellos que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, están prestos a ser parte de la discusión y a seguir acompañando nuestros llamados a la acción, porque al final todo se resume en eso, ¿no? Pedimos acción, pedimos cambios, pedimos que efectivamente se tomen decisiones que efectivamente resulten en alguna mejoría, y en ese sentido tenemos la firme convicción de que la misión de determinación de los hechos tiene esa capacidad de generar cambios, de disuadir a los perpetradores de crímenes de derecho internacional y de violaciones a derechos humanos, así como de garantizar que las víctimas puedan aferrarse un poco de esperanza de que van a tener justicia y verdad en un futuro más o menos cercano, pero que la van a tener. Entonces esas acciones y ese compromiso esperamos verlo reflejado en votos en todas las regiones del mundo, como decía, desde las Américas, incluyendo África, incluyendo Asia y Europa. Esa es nuestra esperanza, y es una esperanza informada. La esperanza informada es una belleza. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de mejorar, fortalecer la capacidad de trabajo de ambos mecanismos, tanto de la misión de determinación de hechos como de la oficina? Y cuando digo mejorar, puede ser en términos de tono, de procederes, de presencia en el terreno, de personas contratadas. O sea, que aquí hay que hacer más para que ocurran más cosas, sobre todo porque vamos a poner un contexto. Si en Venezuela hoy liberan a 1.000 presos políticos, 1.000, igual estaríamos peor de lo que estábamos antes del 28 de julio. O sea, a ese nivel estamos. Y por supuesto, en términos diplomáticos y políticos, hay gente jugando a que, bueno, con liberar unos cuantos cambia la opinión pública. Este asunto, por ejemplo, que hubo sobre la detención de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, sí liberaron unos cuantos, pero no todos. Entonces tratan como de ir enfriando, normalizando esta situación en Venezuela. Pues bueno, ¿cómo se puede trabajar para que la ONU sea la voz cantante y más exigente? Sobre todo en un momento en el que las ONG venezolanas no pueden hablar como antes, los medios de comunicación no pueden hablar como antes. De hecho, se los puedo decir, estamos en un space de Twitter, hay medios de comunicación en Venezuela que tienen prohibido hablar de derechos humanos, o hablar de la ONU, o hablar de la Corte Penal Internacional, a menos que esté ya muy filtrado qué es lo que se va a decir. O sea, este tipo de debates no son públicos en el país, por lo tanto debe ser la ONU la que lo lleva adelante. Clara, Vivi, Calixto, ¿creen que hay maneras o posibilidades de reforzar este trabajo? Bueno, me animo a iniciar la intervención, y en un minutito se lo paso a mis colegas. Yo creo que una de las formas que se podría reforzar, y en particular estoy pensando también en el mandato o en el actuar de la Oficina del Alto Comisionado, es apelando y reflejando y denunciando el carácter de sistematicidad que tienen estas violaciones, porque es exactamente lo que tú decías, Luis Carlos. Detienen a unos, liberan a otros, excarcelan más bien a otros, pero luego desaparecen a otros cuantos y aprueban una ley anti-ONG, pero amenazan con otra ley que también... Es decir, es todo como una cadena infinita de abusos y de violaciones que todas están dirigidas al mismo objetivo, que es silenciar y coartar la disidencia entendida como cualquier forma de discrepancia, de crítica, sea real o percibida. Y esa sistematicidad, ¿por qué es tan importante denunciarla? Pues porque refleja la responsabilidad de los altos mandos, de los medios mandos, es decir, de toda la cadena de las personas que tienen capacidad de decidir sobre estas acciones, de decidir cometer estos crímenes, así como de omitir decisiones que podrían evitar estos crímenes. Entonces sí me parece que se podría fortalecer el actuar de algunos actores apelando a que denuncien esta sistematicidad. También sumaría que podríamos fortalecer como el actuar de todos estos mecanismos de forma que los estados pidan que actúen de forma informada y coordinada entre ellos, porque a veces, como decía yo al inicio,
el mundo de la ONU puede ser laberíntico. Son tantos organismos, tantos cuerpos, relatores, comités, consejos, etcétera. Son tantos que uno se puede perder. Incluso la gente que es experta se pierde entre los mecanismos. Entonces, qué menos que pedirles a esos mecanismos que coordinen entre sí, que se informen entre sí, de forma, por supuesto, cuidando siempre la confidencialidad de las víctimas, pero que actúen entre sí para que tengan una acción concertada y que la presión pueda ser lo más efectiva posible. Yo creo que por ahí sería una forma de empezar a fortalecer esas actuaciones, pero quizá Vivi tenga otras ideas también. Beatriz. No, bueno, me sumo, Clara, a lo que tú planteas, porque, bueno, especialmente en este contexto donde va a operar en una situación más restrictiva, la posibilidad de coordinación entre los mecanismos es importantísima, porque bueno, cada uno tiene su mandato, pero efectivamente todos están apuntando a trabajar en términos de derechos humanos con una sola visión que justamente proteja y garantice los derechos de la población. Creo que un elemento importante, y pues no es un secreto que hay una crisis económica en general en Naciones Unidas, pero que estos mecanismos puedan contar de forma oportuna y constante de los recursos que necesitan para trabajar, es importante para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Yo creo que cuando se habla de invertir en derechos humanos y democracia, estos mecanismos deben contar con esos recursos para trabajar, y más en el caso de nosotros teniendo los resultados que ha tenido un mecanismo como la misión, que nos ha permitido no solamente visibilizar los casos, sino conocer cómo opera el sistema de represión, efectivamente describir detalladamente cómo los mecanismos en Venezuela no solamente no son imparciales e independientes, sino que son parte de este sistema que combina métodos blandos y métodos duros, cómo opera justamente la cadena de mando de esos mecanismos de represión interna. Entonces, todo eso desde el punto de vista de saber la verdad, de además construir memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos y de trabajar en la búsqueda de justicia, yo diría que no tiene precio para los venezolanos, para las víctimas y para este periodo de horror que se ha vivido en Venezuela. Entonces, ese apoyo que se le pueda dar no solamente desde el punto de vista de darle su voto para la continuación, sino para que puedan funcionar en Venezuela, estos llamados también a que se puedan, digamos, el hecho de que no hayan podido entrar a Venezuela no ha sido una limitante para su trabajo, porque bueno, efectivamente han podido no solamente conectarse con víctimas en diferentes países y de forma virtual, y han mantenido una metodología, pero justamente el poder encontrar con esos recursos y esos equipos son fundamentales para el ejercicio de su trabajo, y bueno, que efectivamente puedan seguir, digamos, el mandato ya que ha sido otorgado en las resoluciones anteriores. Ha sido un mandato específico, pero a la vez amplio, que ha permitido justamente mostrar cómo ha ido evolucionando el nivel de represión, los patrones en estas principales violaciones a los derechos humanos, y en un contexto restrictivo de cierre de espacio cívico y de persecución, que bueno, que les ha servido justamente para demostrar esta sistematicidad, pero bueno, creo que es fundamental el que lo puedan hacer notar, y sirve justamente como yo lo llamo triada virtuosa entre lo que hace la Corte Penal Internacional, la misión de determinación de los hechos y el trabajo también del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Entonces, creo que permanecerlos, que los tengamos, ya es un gran logro, y pues todo lo demás que fortalezca su trabajo es parte de demostrar una voluntad de seguir acompañando a los venezolanos en este momento tan difícil. Sí. Yo quisiera, Calixto, Clara o Vivi, que nos pusieran tareas a los que estamos acá. Hay 217 personas conectadas en sala, de hecho son más. De hecho pasaron personas de la ONU por acá, un saludo a todos, pero que nos pongan tareas. Estoy viendo a la abuela del casco rojo, estoy viendo a Nelson Freite, estoy viendo a Helio Casale, el chigüiro bipolar. O sea, hay gente que está en la sala, que está preocupada por Venezuela y que está viendo la ONU y Ginebra y estas cosas como que están
pasando muy lejos o muy lento, y ya estamos diciendo que viene un comunicado, o sea, viene el comunicado de hoy, el informe se presenta el 17 en rueda de prensa, el 19 se va a discutir en el Consejo de Derechos Humanos, el informe de la Misión de Defensa de Derechos. O sea, hay mecanismos activos, pero ¿qué tarea nos pueden dejar a nosotros, sociedad civil, para seguir documentando o seguir presionando? Sobre todo porque, vamos, esto tiene que ser coherente y en varios niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tal vez empiezo yo para concluir muy cortito. Hay que seguir trabajando, el trabajo ya está avanzado, hay mucha experiencia acumulada, hay conocimiento desde las organizaciones de la sociedad civil venezolana, hay logros. Así que hay que continuar el camino. Pero también creo que es importante que exijamos mucho más de las Naciones Unidas. Tú mencionaste, Luis Carlos, la actitud del secretario general al publicar el informe del panel de expertos como una muestra, pues desde mi punto de vista, de lo que debe hacer un alto funcionario en una situación como esta, que es elevar el tono de sus en el marco de sus facultades, porque evidentemente hay facultades, pero muchas veces no están suficientemente explotadas. Y ahí yo creo que hay también que mantener unos diálogos constructivos con la misma oficina del alto comisionado, porque yo he tenido una intervención un poco crítica de la oficina, pero es que tengo razones para tener esa intervención crítica. Yo recuerdo muy bien que hace 2 años en la resolución del Consejo de Derechos Humanos que le dio el mandato a la oficina del alto comisionado, le dijo, y lo leo textualmente, incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores. Esa valoración, en los términos de esa resolución, que es una valoración detallada, no se ha dado ni en el informe del año pasado ni en el informe de este año por parte en el informe de la oficina del alto comisionado. Y eso es desafortunado en la medida en que los estados logran, gracias en parte a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, que se incluya este nuevo elemento, y la oficina del alto comisionado, en lugar de potenciar ese mandato, ese punto de fortaleza, lo debilita al no hacer una valoración detallada como tenía como había sido mandatado. Así que yo creo que de la sociedad civil debemos conocer muchísimo más todas estas instancias internacionales, todos estos mandatos internacionales, para poder exigir de manera más enérgica que estas instancias internacionales, que tienen mandatos y marcos claros dados en el sistema de Naciones Unidas, en la misma Corte Penal Internacional, cumpla plenamente con sus mandatos de manera mucho más osada para poder realmente responder a las necesidades del país. Ok, gracias. Tenemos ahí una tarea. Muchísimas gracias, Calixto. Mire, acabo de publicar del ISHR una campaña que se llama Venezuela, es hora de renovar los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Y es justamente una campaña para escribir, enviar, tomar acción para la renovación de la misión de determinación de hechos y la renovación de la oficina del alto comisionado para Venezuela. Así que la gente también puede hacer clic en el link, sumarse a la campaña y empezar a enviar sus cosas. Pero Clara, Vivi, déjenos tareas. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, me puedo sumar yo a las tareas, y yo sé que puede sonar una tarea un poco etérea, pero creo que es una la que nos apela a los venezolanos, que no es perder la esperanza y también expresarla a estos organismos y a estos liderazgos políticos regionales, y sé que en estos tiempos difíciles es muy natural que en Venezuela y los venezolanos nos sintamos muy abrumados por la crisis que atraviesa nuestro país, pero creo que también en expresar esos sentimientos de dolor, de frustración, también es importante recordarle a la comunidad internacional que tenemos también nuestra esperanza en ellos, ¿no? Que solo no podemos, porque pues lamentablemente no contamos con instituciones independientes, imparciales, sino más bien con un organismo de represión que intimida, que paraliza, que daña, y pues Naciones Unidas, y saber que Naciones Unidas no ha dejado de observar y que puede actuar y apoyar es muy importante, y que tiene la oportunidad de también ser un faro de esperanza en este momento, ¿no? En el trabajo conjunto con la sociedad civil, con las víctimas, con los estados, para proteger los derechos, para garantizar también el acceso a la ayuda humanitaria que se sigue necesitando en Venezuela, para seguir con estos mecanismos de accountability o de rendición de cuentas, y que
eso realmente sea el camino de la paz y la justicia. Y es importante no perder esa esperanza, porque cada esfuerzo cuenta. En la medida que podemos o conocer lo que está pasando o difundirlo, saber que en Naciones Unidas estos mecanismos siguen documentando las violaciones de los derechos humanos y que pueden proporcionar una ayuda crucial a quienes los necesitan, que se busquen estas soluciones pacíficas y sostenibles a través de su acción internacional. Es importante para los venezolanos saber que alguien está allí, saber que nos acompaña, y nuestra esperanza reside en saber que no estamos solos. Y yo sé que a veces puede ser frustrante que lo que escuchemos son comunicados, pero efectivamente estos comunicados expresan su voluntad de que el mundo nos está escuchando y que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a construir ese futuro que pues todos estamos anhelando. Entonces, esa es mi tarea, que sigamos adelante con la convicción de que con este apoyo de la comunidad internacional, con este rol de Naciones Unidas, que lo vamos a seguir demandando, que lo vamos a seguir exigiendo, y nuestra propia determinación, es posible pues un diferente amanecer para Venezuela. Y pues estos meses y estos momentos donde se celebran estas reuniones, las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, luego viene la Asamblea General de Naciones Unidas, son momentos importantes para expresar esa esperanza y esa determinación por una Venezuela con derechos humanos y democracia. Genial, gracias Vivi, y recuerden además que están las cuentas y las páginas web de la organización CEPAZ, de Amnistía Internacional y Amnistía en Venezuela. Está también la gente de Provea, está también Justicia y Verdad. Hay distintas organizaciones que siguen trabajando por lo que ocurre en Venezuela. Está Alfabic, está un montón de gente que está trabajando por lo que pasa en Venezuela y para que haya testimonio, documentación y justicia, que además por ahí fue el tema de entrada de Clara del Campo, a quien le dejo la despedida. Clara, ¿cuándo fue la tarea? Wow, qué privilegio y qué tarea seguir las tremendas palabras de Calixto, de Vivi y tuyas, Luis Carlos. Sumándome a la esperanza, yo les recomendaría por lo menos una tarea, y es sencilla. Aquí estamos todos en esta plataforma que se llama X o Twitter, así que todas y todos estamos familiarizados, y les invitaría a que visiten los perfiles de Provea, de CEPAZ, de Luis Carlos, de Amnistía, de Foro Penal, de COFABIC y de tantas otras organizaciones, y compartan su contenido, difúndanlo, hagan un retweet con su comentario personal, acompañen los llamados de liberación de personas detenidas arbitrariamente, acompañen los llamados de justicia, acompañen los llamados de cese de represión, acompañen todos los llamados que les interpelen a cada uno de ustedes, pero métanse en esas cuentas, son 2 clics, y compartan. Eso es el llamado fundamental, y les invito a hacerlo desde este mismo momento. Vale, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a la gente que estuvo acá. Terminamos como con 200 y pico, 220 personas conectadas, pero llegamos a tener más de 250. Así que es bueno también saber que estos temas están en la agenda. Además, estamos compitiendo con la sesión plenaria en el Congreso de España, donde se está hablando también de Venezuela. Ya saben que ellos tienen que resolver sus propios conflictos entre el Partido Socialista y el Partido Popular para llegar a consenso. Pero eso, Venezuela está en la agenda internacional, y qué bueno que estemos ocupados y preocupados por trabajar en ella. Un abrazo a todos y que tengan muy buenas tardes.